Bueno, buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar inicio, yo creo que ya estamos completos y vamos a dar inicio al taller del día de hoy, no sin antes dar el curso de hoy, perdón, sin antes hacer un breve resumen de lo que estuvimos tratando la clase anterior. Se recordarán que en la clase anterior estuvimos con los objetivos generales y con los objetivos específicos. Y estuvimos hablando un poco de la taxonomía de Bloom, de aquella tablita que se les envió, que yo les sugiero pues que ustedes la tomen en cuenta, ¿verdad? Para el planteamiento de sus objetivos. Nos tocó, hablamos del tema de la justificación de la investigación, pero de forma muy breve. Sin embargo, el día de hoy vamos a aterrizar un poquito en la justificación de la investigación, ¿verdad? Y vamos a hablar que posterior al planteamiento del problema y los objetivos, es necesario justificar la investigación. En términos de fundamentar o argumentar las razones que motivan el estudio, por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de la investigación. Se recuerdan que yo les estuve platicando también de lo importante que es dar a la sociedad guatemalteca un aporte científico sobre determinado tema o que no ha sido tratado o que está pobremente tratado o que yo puedo ampliar, incluso yo puedo promover que se cree algo que aún no está en nuestras leyes, como por ejemplo los que tienen la propuesta de iniciativa de ley, ¿verdad? Entonces, posterior a todo esto se debe hacer la justificación. Y en la justificación, muchos autores dicen que constituye la parte del marketing del anteproyecto. En este capítulo se hará el esfuerzo mayor para vender la propuesta. O sea, yo tengo que estar convencido y voy a tener que convencer al lector, no solo de seguir adelante de la lectura del documento, sino de autorizar y o financiar el proyecto cuando se trata de proyectos privados, ¿verdad? Pero ustedes lo que en el caso nuestro, ¿verdad? De la tesis, tenemos que venderle la propuesta al lector para que esta propuesta pues le interese. Tiene que ser un tema de actualidad, ¿verdad? Yo he visto muchos, cuando estuve calificando puntos de tesis, estuvimos viendo cómo muchos puntos tocaban el tema de la pandemia. Y eran temas muy, muy interesantes porque la pandemia pues es algo actual, es un fenómeno que nos perjudicó a nivel mundial, ¿verdad? No solo a nivel nacional, y que derivado de esta pandemia pudimos observar todas las falencias que existen en todos los niveles de servicios públicos. Por ejemplo, pudimos observar la falencia en el sistema de salud, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? En el organismo judicial nos pudimos dar cuenta de cómo era necesario la existencia de un proceso judicial electrónico, que ahora ustedes ven que el día de ayer salió el reglamento para el proceso judicial electrónico, ¿verdad? El expediente judicial electrónico, y ya las partes van a poder incluso plantear sus memoriales a través de un documento electrónico, ¿verdad? Lo malo que estamos observando nosotros en el sistema de administración de justicia es que el internet que tenemos no es capaz, no tiene la rapidez y no tiene la eficiencia para poder dar una respuesta efectiva a todo este proyecto, ¿verdad? Pero sin embargo, como les digo, es algo que necesitábamos, ¿verdad? Algo que yo pueda trabajar desde mi casa, que me manden un documento, por ejemplo, un día que yo no me pueda presentar a mis labores, que me manden un documento, que yo lo pueda leer, que yo pueda resolver y que pueda mandar mi firma electrónica, porque ustedes saben, pues que ya existe el sistema de firmas electrónicas. Yo todos los embargos, yo todas las medidas precautorias como los arraigos, yo los envío al Instituto Nacional de Migración y a los bancos
a través de firmas electrónicas. O sea, ya no tenemos que usar el papel que usábamos antes, que eran 20 y pico de oficios para todos los bancos, ¿verdad? Entonces, todo esto pues ha tenido sus beneficios, que hasta ahorita pues es algo novedoso para todos nosotros porque no estábamos en ese sentir, ¿verdad? Sin embargo, en otros países del cono sur como Chile, pues ellos ya antes de la pandemia ya estaban trabajando el expediente judicial electrónico y para ellos fue así como que facilísimo adaptarse cuando llegó la pandemia, ¿verdad? Pero nosotros pues todavía no. Pero la justificación del tema, ¿verdad? Debe convencer al lector de 3 cuestiones que se abordarán en la investigación. Primero, la importancia, la pertinencia del tema y la utilidad de los estudios. Las preguntas que pueden guiarte para redactar una justificación conveniente en tu investigación es, primero, ¿qué aporta de nuevo la investigación? Tenemos que ponernos a pensar qué es lo nuevo que va a aportar esta investigación. Yo he podido ver con los comentarios que han hecho ustedes, por ejemplo, en el caso del compañero Teo, pues lo que va a aportar es la creación de una figura delictiva nueva que no se tiene en el sistema de leyes actual, ¿verdad? No se encuentra contemplada dentro del Código Penal. Cuando hablamos del tema de la compañera Vivian, ¿verdad? Pues vemos que ella también, el aporte que va a hacer ella a la sociedad, va a ser evidenciar, que se hagan evidentes las falencias en el sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y todo lo que esto conlleva, ¿verdad? No solo los magistrados de Corte Suprema de Justicia, sino los magistrados de salas de Corte de Apelaciones, ¿verdad? Y así hemos visto, por ejemplo, en el tema del compañero que habla de del tema de la simulación, vamos a hacer evidente el por qué se dan esta simulación en cuanto al tema del pago del impuesto de bienes inmuebles. ¿Por qué se ha dado? Él tiene bastante tema que tratar porque históricamente pues han existido los avalúos, los autoavalúos y todo eso que él va a poder tratar. O sea, cada uno de ustedes tiene que pensar en qué va a aportar de nuevo mi investigación. En segundo lugar, cuáles son los beneficios que este trabajo presentará, ¿verdad? Los beneficios a corto plazo, a largo plazo, porque con esto del tema de la creación de delitos nuevos, sabemos que es una propuesta que no será a corto plazo, ¿verdad? Pero sí quedará ahí en el tintero para el que quiera leer, ¿verdad? E incluso si algún día alguno de ustedes llega a las altas esferas de una curul en el Congreso de la República, pues puede recordarse de lo que estábamos hablando aquí y traer a colación esos temas, pero tenemos que ver qué beneficios proporcionará este trabajo. En tercer lugar, nos habla todos los estudiosos, ¿verdad? ¿Quiénes serán los beneficiados y de qué modo? Yo les platicaba a ustedes, pues, que es importante que nosotros sepamos que tenemos una deuda con la sociedad guatemalteca y que debemos aportar algo para que la sociedad guatemalteca, ¿verdad?, se beneficie de nuestra investigación, ¿verdad? En el cuarto punto tenemos qué es lo que se prevé cambiar con la investigación. Y aquí vemos, pues, que hay muchos temas que van dirigidos a efectuar un cambio en la situación actual, nosotros le denominamos en el estado del arte, ¿verdad? En las cosas como están actualmente, y nosotros estamos proponiendo un cambio significativo en los procesos, ¿verdad?, que nos están involucrando en la carrera, ¿verdad? Luego tenemos cuál es su utilidad. Es importante que ustedes tomen estos 7 puntos al momento de
de hacer la justificación de su trabajo. ¿Cuál va a ser la utilidad de dicha investigación? Y en el sexto lugar tenemos ayudará a resolver algún problema o gama de problemas prácticos. O sea, tenemos que, cuando nosotros hacemos nuestras conclusiones, específicamente en nuestro trabajo de investigación, nosotros tenemos que evidenciar cuáles son los problemas que nosotros a través de nuestro trabajo, pues vamos a ayudar a resolver. Yo les platicé a ustedes cuando yo trabajé en mi tesis de grado, lo hice sobre la importancia de la mediación en los juzgados de paz. Entonces, al final yo concluí pues que todos aquellos delitos que tenían una pena menor a 5 años y que la doctrina los denominaba de bagatela, ¿verdad? Para el legislador pueden ser de bagatela, pero un delito o una falta cometida en la persona de un ciudadano, pues puede traer consecuencias graves. Y, por ejemplo, en el interior de la República, nosotros vemos, pues, que las personas, para ellos es grave que les roben una gallina, ¿verdad? El famoso robo de la gallina. Y ahora con lo que tanto nos estamos topando, que es con el robo de los celulares, ¿verdad? Que si bien es cierto, antes, pues, los frijolitos, ¿verdad? Aquellos celulares de teclas pues eran baratos. Sin embargo, había gente que hacía un gran esfuerzo por obtener un celular de estos denominados frijolitos, ¿verdad? Y que era un elemento o herramienta básica en su trabajo, porque ahí recibía las llamadas para, por ejemplo, hacer servicios de transporte, de traslado de productos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que para nosotros puede ser algo muy sencillo y que no tenga importancia, puede ser que para otra persona sí la tenga, ¿verdad? Pero entonces, en mi conclusión era que la mediación pues iba a ayudar a resolver la mora judicial en los juzgados de paz, porque si se mediaban las cosas, ustedes saben que el organismo judicial pues tiene centros de mediación específicos en cada departamento, ¿verdad? Y ellos pues han resultado ser muy beneficiosos en cuestiones que el juez no tiene tiempo de poder conciliar. Recuérdense que el juez concilia nada más. El juez no puede realizar la mediación porque la mediación es otra figura jurídica que está determinada a personas específicas con las capacidades y con los conocimientos suficientes. Les platiqué pues que yo recibí un curso de mediación en la República de Argentina que me dejó algo muy importante, y es que no necesariamente deben ser abogados los mediadores. Se requiere, aquí en Guatemala sí se requiere que sean abogados, pero además que tengan otra pericia, como por ejemplo la psicología, ¿verdad? Porque el psicólogo pues sabe llegar al fondo del problema y atacar las raíces del problema, cuando nosotros los abogados pues desconocemos de las ciencias de la mente, ¿verdad? Entonces, nuestra pregunta debe ser, ¿ayudará a resolver algún problema? Y la última pregunta, ¿por qué es significativo este problema de investigación? Por ejemplo, ¿por qué yo me decanté por escribir este tema, ¿verdad? Pero bajo qué perspectivas estoy haciendo esta investigación, ¿verdad? Porque se recuerdan que también incluimos que cuestiones que son motivos erróneos de la justificación de una investigación, y lo platicamos muy brevemente, pero lo vamos a tratar más a profundidad el día de hoy. Motivos erróneos de la justificación de la investigación. Dice, porque uno de los motivos erróneos por los que yo no debo investigar el tema es porque me encanta ese tema. O sea, no solo porque me gusta, yo debo estudiar ese tema, o porque se me da muy bien la asignatura en la que se estudia este tema, porque yo soy bien pilas en derecho civil, yo voy a tratar un tema del derecho civil, o porque yo saqué una nota exagerada en derecho administrativo, yo voy a tocar un tema administrativo, penal, laboral, etcétera, ¿verdad? O porque se me da, porque me resulta muy fácil hacer este trabajo, porque me han facilitado mucha información,
o porque así voy a aprender mucho, ¿verdad? O porque mi tutor me lo indicó, o porque no sé nada del tema y así voy a aprender. Esos son motivos erróneos para la justificación de una investigación, ¿verdad? Y debemos ver que la justificación pues tiene elementos. Y los elementos de los que cuenta es la factibilidad, ¿verdad? La pertinencia, la conveniencia, las implicaciones, el valor teórico y la utilidad metodológica. Esto pues para uno es un poquito cuesta arriba, pero consiste en los puntos que acabamos de leer, ¿verdad? La factibilidad, qué tan factible es, y cuando ustedes les aprobaron su punto de tesis, pues estos puntos tuvieron que haber sido confrontados, puesto que hay temas que se salen de la realidad y que no dejan nada positivo para el derecho, ¿verdad? Ni para la sociedad. Y hay temas también, pues, que no tienen la vinculación jurídica que se exige en el manual que deban tener nuestros temas, ¿verdad? Entonces, la justificación prácticamente es vender yo la idea de que mi trabajo es valeroso por el tema que yo estoy tocando, por lo que va a dejar a la sociedad, por lo nuevo que va a aportar o por la situación de estar aclarando una cuestión técnica o una cuestión que no ha sido verdaderamente desarrollada, ¿verdad? Y justificar también es exponer todas las razones, como por ejemplo, ¿para qué servirá? ¿A quién le servirá? ¿Qué utilidad y beneficios tendrá? ¿Realmente tiene un uso importante la información o solo se va a quedar ahí en el cajón de los recuerdos, ¿verdad? ¿Se va a cubrir alguna parte del conocimiento que no haya sido desarrollada? ¿Y se va a utilizar algún modelo para recolectar la información? Entonces, el día de hoy, dando esta pincelada a qué es la justificación de la investigación, yo quiero que ustedes se centren en las preguntas de por qué. ¿Por qué la investigación? Porque no ha sido muy desarrollado el tema. ¿Para qué? ¿Para qué mi investigación? Para que se evidencie una falencia o para que se evidencie una desigualdad, para que se evidencie alguna circunstancia relacionada a algún tipo de proceso o algún tipo de dificultad que existe en la práctica, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo busco? Y ¿para qué se desarrolla el estudio? Son preguntas que por favor ustedes se tienen que hacer antes de enviarme sus justificaciones del tema, que si da tiempo hoy, pues las abordaremos hoy, y si no, pues en el taller de la próxima clase vamos a que cada uno de ustedes lea, por favor, la justificación de su investigación. Es importante también considerar si la investigación que vamos a hacer concede aportes a la solución de problemas teóricos o prácticos. Puede ser que, por ejemplo, el problema que yo esté tratando va a aportar mucho a la teoría o va a aportar mucho a la práctica. Por ejemplo, si yo estoy tratando un tema procesal, entonces, pues esto va a aportar a la práctica, ¿verdad? Y es importante que nosotros tomemos esa seriedad sobre el tema, ¿verdad? Para que podamos hacer una investigación científica que verdaderamente, pues, aporte algo a la sociedad, ¿verdad? Y exponer todas y cada una de las razones por las cuales se quiere realizar la investigación con el propósito que nosotros tenemos que tener bien definido. Por eso algunos autores, algunos escritores del tema, ¿verdad? Algunos investigadores le llaman el marketing. ¿Por qué? Porque yo tengo que vender la idea y tengo que hacer que el lector quiera leer mi
propuesta de investigación. Entonces, el día de hoy, entrando ya al tema, vamos a tratar el punto número 8 del plan de investigación, que es el bosquejo preliminar de temas. Cuando tratemos este tema, pues en la próxima clase, en el próximo taller, ustedes ya van a tener que tener planteado su bosquejo preliminar de temas. ¿Se recuerdan de aquella lluvia de ideas que yo les hablé? Cuando ustedes leyeran de esa lluvia de ideas, ustedes agarren lo que consideren que es importante. Yo les voy a poner un ejemplo más adelante. Yo me imagino que ustedes pues ya habrán pensado que por lo menos tienen que escribir 4 capítulos, cómo denominarán cada capítulo y cada subcapítulo, ¿verdad? Entonces, en esta pantalla que les estoy compartiendo dice que el bosquejo preliminar de temas busca explicar de manera puntual el contenido de los temas y de los subtemas que se analizarán para materializar los objetivos y fundamentar el resultado de haber sometido a prueba la hipótesis. Insisto, no quiere decir que la hipótesis se les tenga que demostrar sí o sí, ¿verdad? Puede ser que no se logre demostrar. Sin embargo, eso no implica que ustedes hayan realizado un mal trabajo de investigación. Tiene el valor de un trabajo científico de investigación porque ustedes van a agotar todas las técnicas, las herramientas y los métodos que están establecidos por la ciencia de la investigación para poder realizar su investigación. Se le denomina preliminar. ¿Por qué le denominamos preliminar? Porque primero vamos a trabajar sobre la idea de nuestros temas, pero durante el proceso de la investigación puede ser que el mismo se modifique, se amplíe o se reduzcan los contenidos temáticos. Ahorita solo nos va a servir como una guía importante para la recolección de datos, información y conocimientos. Miren, hay muchas veces cuando uno está trabajando el tema de la tesis, conforme ustedes vayan leyendo más y más, van a surgir más temas, van a surgir más dudas que ustedes se planteen o van a surgir más cuestiones que ustedes vayan a tener que ahondar. Por eso resulta muy importante cuando nosotros hacemos nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico realmente nos va a dar un fundamento, una experiencia que no teníamos antes de que empezáramos a leer nuestra bibliografía, ¿verdad? Porque recuérdense que cuando hacemos el marco teórico, vamos a tener conocimiento de todo lo que la teoría, de qué forma la teoría y la práctica ha desarrollado el tema que nosotros vamos a tratar. Entonces se llama preliminar, como les digo, ¿verdad? Porque puede ser que cuando ya estén trabajando con su asesor, ustedes se van a ir dando cuenta de cosas que ustedes debieron incluir y que no incluyeron y que pues todavía tienen la oportunidad de hacerlo antes de que el asesor pues les dé su dictamen favorable, ¿verdad? O incluso el asesor le puede decir, mire, ¿sabe qué? Sería bueno que analizara tal tema. Nosotros, por ejemplo, tuvimos aquí en el juzgado pues la experiencia con una de las pasantes que está ahorita a punto de graduarse, ¿verdad? Y cuando ella planteó su punto de tesis, que lo habíamos platicado, no se lo sugerí yo, sino que ella me platicó qué le interesaba trabajar y lo que yo le sugerí fue el tema y efectivamente, pues gracias a Dios se lo aprobaron a la primera y el asesor le dijo, mire, sería bueno que usted analizara, le dijo, las políticas públicas, por ejemplo, en Japón, porque ella estaba hablando de la explosión demográfica, ¿verdad? Y cómo esto tenía una repercusión en todos los servicios públicos, que mientras más personas hay,
el Estado no crece, menos oportunidad tenemos de acceder a los servicios públicos. Y prueba de esto fue la pandemia, ¿verdad? Que se recordarán ustedes cuando dio inicio este terrible conflicto. Sacaban unas tomas de televisión, ¿verdad? Donde los enfermos estaban tirados en el piso porque no habían camas. Se evidenció la deficiencia y la gran falencia que el sistema de salud tiene en Guatemala, y no solo en Guatemala, esto fue a nivel mundial, ¿verdad? Si miraba uno noticias extranjeras, miraba uno también que en España las personas, los enfermos, estaban con sus tanques de oxígeno tirados en las bancas de los hospitales porque los hospitales no se daban abasto, ¿verdad? Entonces, así a sugerencia del asesor, ella empezó a buscar políticas públicas de limitación de la natalidad en otros países, ¿verdad? Y muy bonito terminó su tema, y digo, realmente uno lo lee el tema y de inmediato le llama la atención leerlo, ¿verdad? Porque es una cosa que es actual, que es necesaria, y dejó un gran aporte a la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Porque si realmente pensamos en una, que se cree una ley de planificación familiar, todo el mundo pondría el grito en el cielo, ¿verdad? Sobre todo los religiosos, ¿verdad? Entonces, ella lo trató desde el tema de políticas públicas, y la verdad es que es muy, muy bonita tesis la que ella trabajó. Entonces es importante, ¿verdad?, que tengamos claros que los temas y subtemas que propongamos en este curso que estamos realizando, puede ser que sean modificados. Lo único es que tienen que ser lo más apegados posible al tema principal, ¿verdad?, y a la hipótesis de trabajo. Yo aquí les puse, por ejemplo, cómo sería mi bosquejo preliminar de temas en el ejemplo que yo les puse a ustedes sobre la abolición del trabajo infantil en Guatemala. Y el primer capítulo yo lo trabajaría, como les dije, sobre el derecho al trabajo, incluyendo todo lo que dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sobre niñez, ¿verdad? Sobre trabajo, sobre OIT, y todo lo relacionado en el Código de Trabajo. Hasta se podría incluir el análisis de casos, aunque esto por lo regular es en el último capítulo, cuando yo debo incluir el análisis de casos. Sin embargo, nada me prohíbe que yo lo pueda hacer en el primer capítulo, pero yo voy a tratar todo lo que sea atinente al derecho laboral, principios laborales, voy a trabajar instituciones del derecho del trabajo y todo lo que sea atinente al tema. En el segundo capítulo yo ya voy a trabajar derechos de la niñez y la adolescencia. Y aquí pues voy a sacar temas, ¿verdad?, de la Ley de Protección Integral, de todos los estudios del Instituto Interamericano de Derechos de la Niñez, que aportan mucho al tema del derecho. Si ustedes leen esos informes, esas recomendaciones de OIT, se van a dar cuenta que son verdaderos trabajos serios y muy bien coordinados, ¿verdad? Y muy bien trabajados. Y en el tema de derechos de la niñez, yo les platiqué que aquí en Guatemala, incluso yo a mis pasantes les digo, miren, trabajen temas de derechos de la niñez y la adolescencia, porque muy pocas personas trabajan el tema de niñez y adolescencia. Y en el tema de medidas de protección ustedes encuentran pero un abanico terrible, y encuentran bastante bibliografía, encuentran sentencias de la Corte Interamericana, encuentran cantidad de documentos, y muchas personas, como les digo, cuando yo estuve calificando temas, muy pocas personas trataban sobre temas de derechos de la niñez y la adolescencia. O sea, hay una falencia, hay muchas cosas
que no han sido tratadas, como por ejemplo la Comisión de Derechos de la Niñez está en la ley y nunca se ha implementado. En el tema también de adopciones, hay muchas falencias que nadie pues ha analizado ni ha profundizado en ellas, ¿verdad? Entonces yo en mi segundo capítulo pues trataría todos estos temas. En el tercer capítulo ya tocaría el tema de la abolición del trabajo infantil. ¿Por qué es necesario? Porque aquí ya voy a evidenciar al lector qué derechos de la niñez se están lesionando, qué derechos de la niñez y la adolescencia se están vulnerando al momento en que se da el trabajo infantil, ¿verdad? La necesidad de que sea abolido, no solo, como les dije, ya en la teoría, no existe el trabajo infantil, pero si nosotros revisamos estadísticas, noticias, procesos en los juzgados de trabajo, nos podemos dar cuenta que todavía existe el trabajo infantil y ustedes habrán visto también, ¿verdad? O habrán tenido algún conocimiento, por ejemplo, del trabajo infantil en las fincas cafetaleras, ¿verdad? Cómo toda la familia, el niño, niña o adolescente, deja de estudiar para poder trasladarse a la recolección del café, ¿verdad? Y para poder ayudar a su familia a poder obtener un ingreso digno para toda la familia, ¿verdad? Entonces vemos pues que de qué forma podemos estudiar este tipo de abolición. Y en el cuarto capítulo yo trabajaría el tema sobre la necesidad de la abolición de todas las formas de trabajo infantil en Guatemala, porque, por ejemplo, ustedes no me dejarán mentir, si ustedes van a una tortillería a comprar tortillas, van a ver a una persona adulta y por lo regular varias niñas que están también trabajando haciendo las tortillas. Y yo tuve la experiencia de tener a la vecindad del juzgado una señora que tenía 2 niños. Era una venta de tortillas y ella me contaba que su horario de trabajo empezaba a las 3 de la mañana, cuando se levantaba a poner al maíz al fuego, ¿verdad? Esperaba que el maíz se tuviera que cocer porque la cal que le ponen para que suelte la cascarita se la tienen que poner en determinado estadio del maíz, ¿verdad? No se la pueden echar de una vez, sino que cuando ven que el maíz ya se empieza a cocer es el momento de echarle la cal, luego llevarlo a que se moliera, ¿verdad? Y todo lo que esto conlleva, y su horario de trabajo era de 3 de la mañana a 10 de la noche todos los días. Y estos niños pues también tenían ese horario para trabajar. Entonces vemos que en lo que yo voy a tratar en el primer capítulo sobre jornadas de trabajo, ¿verdad? En el caso de las tortillerías, ¿verdad? Pues esto no se aplica, ¿verdad? Y es más, son niños o niñas que no van a la escuela por estar trabajando. Y entonces todas estas cosas, pues es necesario que nosotros tratemos de evidenciarla también para hacer conciencia en la población sobre este tipo de circunstancias que se dan en la realidad, que no están permitidas, pero que se dan en la realidad, ¿verdad? Entonces, el tema del trabajo, pues, del trabajo infantil, de niñez, niñez víctima y adolescentes en conflicto con la ley penal, pues también son temas, como les digo, que no han sido muy elaborados, que no han sido muy trabajados y pues que merecen un estudio principal, un estudio específico, ¿verdad? Porque los niños pues son un grupo vulnerable en nuestra sociedad, ¿verdad? Luego aquí se les pone otro ejemplo, por ejemplo, que estuviéramos hablando sobre la pena de muerte, la eliminación de la pena de muerte en nuestra legislación, porque sabemos que de hecho
pues ya no se aplica, ¿verdad? La pena de muerte, pero existe en nuestros delitos, existe todavía la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, yo trabajaría, por ejemplo, el primer capítulo sobre todo el derecho penal, ¿verdad? Principios, eh, instituciones del derecho penal, todo lo que se refiere, ¿verdad? A derecho penal. Y aquí en el segundo capítulo puse principios, pero sin embargo aquí yo me refería no a principios del derecho penal, sino que a principios del derecho procesal, que nos da a nosotros pues la visión más amplia de por qué no se debe aplicar la pena de muerte, por qué existen otras penas alternativas. Ustedes saben que en muchos países pues existen los sistemas cerrados, que se les denominan sistemas cerrados, que es donde la persona está recluida 24 horas. Hay principios, hay medidas que se denominan semiabiertas, ¿verdad? Que la persona va a trabajar de lunes a viernes, no pierde su empleo y el sábado y el domingo permanece encerrada. Entonces hay muchas posibilidades de que se pueda sustituir una pena por otra. Claro, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la pena de muerte se refiere a delitos graves, ¿verdad? Ustedes saben que el secuestro con consecuencia de muerte pues tiene pena de muerte y el asesinato, ¿verdad? Y todos los que ustedes ya conocen. Sin embargo, ya no se aplica la pena capital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado muchas sentencias en las que se analiza este tema y por lo regular se impone la pena máxima, que ahora es de 50 años de prisión, pues que prácticamente es una cadena perpetua, ¿verdad? Entonces yo en el tercer capítulo trabajaría sobre la pena de muerte en el sistema interamericano, cómo ha sido abordada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo la tiene regulada el Pacto de San José, ¿verdad? Y todas aquellas sentencias, como les digo a ustedes aquí contra Guatemala, han habido muchas sentencias respecto al tema de la pena de muerte y muchas sentencias de la Corte Interamericana que sabemos que porque como nosotros somos signatarios del Pacto de San José y reconocimos la competencia de la Corte, es de obligatorio cumplimiento para nosotros, ¿verdad? Y en el cuarto capítulo yo trabajaría sobre la situación jurídica de la pena de muerte en Guatemala, analizando aquellos casos en los cuales ha sido suspendida. Recordarán ustedes que le dejaban al presidente de la República la máxima responsabilidad de decidir si se aplicaba o no se aplicaba la pena de muerte, cuando nada sabía del proceso. Él no sabía ninguna incidencia procesal, tenía total desconocimiento cuáles habían sido los agravantes y se le dejaba la responsabilidad como última ratio a la persona del presidente, ¿verdad? Entonces, yo como les digo en este capítulo, pues trabajaría sobre la situación jurídica y contextualizada en el tema, pues, directamente de Guatemala. Entonces, este bosquejo preliminar puede ser que me cambie cuando yo esté analizando sentencias del sistema interamericano o cuando yo esté analizando casos concretos de sentencias de tribunales del orden penal en Guatemala, donde se aplica la pena máxima cuando la que correspondía era aplicar la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, todo esto puede ser que varíe, que se modifique, que se amplíe o que se reduzca, ¿verdad? Según sea lo que yo voy trabajando y mi asesor me vaya orientando, ¿verdad? Entonces, se llaman preliminares precisamente por eso. Luego aquí tenemos en el punto 9 la determinación de los métodos y técnicas a utilizar. ¿Qué enfoque metodológico le daremos a la investigación
y puntualiza las técnicas de recopilación de la información. Cuando hablamos de los métodos, son aquellos procedimientos lógicos de investigación. Son los medios con los cuales se determina la forma en la que se ordenará la información para reflexionar sobre ella y se construirá la argumentación jurídica para darle sentido a nuestros objetivos, primero general y segundo específicos, y al resultado de haber sometido la hipótesis a prueba. Ustedes habrán escuchado en su carrera, ¿verdad? Que existen dos grandes métodos, ¿verdad? Que todo el mundo habla de los métodos cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Cuando hablamos del método cualitativo, los estudiosos, ¿verdad? Se refieren a que es el más adecuado para las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque este método analiza de forma muy profunda los fenómenos sociales. En cambio, cuando se habla del método cuantitativo, muchos autores dicen, bueno, son los ideales para las ciencias exactas, como la matemática, la ingeniería y todo. ¿Por qué? Porque trata de medir con exactitud todos aquellos datos que llegan a nuestro conocimiento, llegan a nuestra persona para que nosotros podamos de esa forma obtener el conocimiento. Yo tengo aquí una tablita que habla de los dos famosos métodos, aunque vamos a ver que en los tipos de investigación jurídica, los más utilizados son la inducción, deducción, el análisis y el método de síntesis. Sin embargo, como yo les digo, estos métodos cualitativos y cuantitativos son muy importantes también para nuestra investigación, porque alguno de ustedes puede ser que tenga tiempo para trabajar una estadística y lo va a hacer con el método cuantitativo, o sea, va a utilizar el método cuantitativo al incluir una medición sobre sus resultados. Entonces, esto no necesariamente uno es para esta ciencia y el otro para esta otra ciencia, sino que podemos en determinado momento unirlos, podemos fusionarlos para tener una investigación pues con una riqueza mayor a la que pues nos producen los otros métodos. Sin embargo, yo sé que muchos no tenemos tiempo. Yo he trabajado mis temas de investigación. Ahí sí que con los métodos de inducción, deducción, análisis, síntesis, eminentemente bibliográficos en los trabajos, porque yo no tengo tiempo de poder ir a pasar ni siquiera una entrevista, aunque el día de hoy, ¿verdad? Con la tecnología, con el avance tecnológico hemos podido ver, ¿verdad? Que a través de los formularios de Google podemos hacer entrevistas o podemos realizar encuestas que nos pueden aportar de alguna forma algún análisis cuantitativo a nuestra investigación, ¿verdad? Pero aquí quería yo que viéramos unas diferencias nada más, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del objetivo cualitativo de nuestra investigación, dice comprender los fenómenos a través de la recolección de datos narrativos y estudiando las particularidades y experiencias individuales. Y cuando hablamos del objetivo cuantitativo, entender los fenómenos a través de la recolección de datos numéricos. O sea, aquí ya se dieron cuenta ustedes que allá nos hablaba a través de la recolección de datos narrativos, y aquí ya nos está hablando de datos numéricos que señalarán preferencias, comportamientos y otras acciones de los individuos que pertenecen a determinado grupo de la sociedad. O sea, sí es aplicable para las ciencias sociales, pero lo que nos va a dar es un dato numérico, un resultado
que nosotros podamos medir numéricamente. ¿Cómo es usado? Y se es usado para entender los motivos, estamos hablando del cualitativo ahorita, usado para entender los motivos, opiniones y motivaciones subyacentes, proporciona información sobre el problema y ayuda a desarrollar ideas o hipótesis para investigaciones cuantitativas. O sea, este método va a ser utilizado como base para que el método cuantitativo, y aquí en la base del cuantitativo dice, se utiliza para cuantificar el problema mediante la generación de datos numéricos que pueden transformarse en estadísticas utilizables. Ustedes pueden utilizar, ya les platiqué, estadísticas del PNUD, informes del INE, o sea, pues no está tan actualizado el INE porque el último censo fue aproximadamente hace 3 años, creo yo, ¿verdad? Si no mal estoy, hace 3 o 4 años. Y esta pues no está demasiado actualizada, pero sí nos puede servir de parámetro, y tendríamos que citar nuestra fuente, que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Y el año del censo o el año en que se obtuvo la información que nosotros estamos utilizando. Aquí también tenemos una cuestión que yo considero que es muy importante. Cuando hablamos de los métodos de recolección, el cualitativo proporciona flexibilidad porque solo especifica en términos generales el estudio. En cambio, el cuantitativo es estructurado, inflexible y especificando en detalles antes del estudio. O sea, que requiere una estructura que resulta en determinado momento inflexible, que no vamos a poder cambiar, ¿verdad? Y que pues nos perjudicaría en el tema de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, en el análisis de los datos, el método cualitativo proporciona datos brutos que están en palabras. Los datos se analizan en el transcurso de la investigación. En cambio, el cuantitativo utiliza datos brutos, que son números que se analizan al final de los estudios y que necesariamente implican la realización de una estadística. Y en la interpretación de datos, el cualitativo dice las conclusiones son provisionales y pueden cambiar, se revisan de forma continua. Como por ejemplo, si yo trabajé el tema de la abolición del trabajo infantil en Guatemala y resulta que otro compañero también trabaja el mismo tema, él le va a dar una visión diferente a la que yo le di. Yo por eso soy enemiga de eso de que digan, ay, miren, hay 2 temas iguales, rechacemos el más reciente. No, les decía yo a mis compañeros, no es de rechazarlos porque esta persona le puede dar un enfoque totalmente diferente y que en determinado momento el trabajo pueda ser complementado, es decir, que la conclusión pueda ser provisional, puede ser que la conclusión a la que yo llegue con todo lo que profundizó el otro compañero pueda revisarse o pueda cambiar, ¿verdad? Entonces es importante el tema del método cualitativo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de ciencias jurídicas y ciencias sociales. Entonces tenemos pues que este método puede ser complementado con el cuantitativo cuando vamos a realizar algún tipo de análisis numérico, ¿verdad? O alguna comparación numérica. Por ejemplo, en el departamento de Guatemala se logra demostrar de conformidad con estadísticas proporcionadas por la Inspección General de Trabajo, que en el departamento de Guatemala un 90% de la niñez trabajadora es menor a 14 años, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, yo puedo complementar mi trabajo con pautas o métodos o herramientas del método cuantitativo, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice, se trata de explicar la manera en que se aplicarán cuando estamos hablando de métodos para darle sentido a la información obtenida de acuerdo a la unidad de análisis. Los principales métodos de investigación utilizados son el método inductivo, deductivo, el método de análisis y el método de síntesis. Cuando hablamos del método, bueno, vamos a obviar el tema de las técnicas, pero si nos da tiempo lo vamos a trabajar. Cuando hablamos del método deductivo, todo el mundo sabe, ¿verdad? Que el método de razonamiento deductivo es un argumento en el que la conclusión se infiere de manera necesaria de las premisas. La verdad de las premisas se deriva y garantiza la verdad de la conclusión. El método deductivo, este es lo básico, la definición per se del método deductivo, va de lo general a lo particular. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando trabajamos el bosquejo preliminar de temas, en el primer capítulo vamos de lo general a aterrizar en lo particular. Mi tema específico era la abolición de las formas de trabajo infantil en Guatemala. Yo empecé tratando primero lo más general, el derecho al trabajo, luego lo general del derecho a la niñez, luego la abolición, las formas de abolición, y en el cuarto aterricé en mi tema, ¿verdad? Entonces fui de lo más general a lo más particular, ¿verdad? Y esto, dice el método deductivo, va de lo general a lo particular, y a diferencia del método inductivo, que es el contrario, ¿verdad? Que va de lo particular a lo general. Y el razonamiento deductivo es de tipo descendiente y el inductivo es de tipo ascendente. Entonces, cuando hablamos de estos dos métodos, del inductivo y del deductivo, ustedes van a decidir qué método es el que ustedes van a utilizar en su investigación. Me imagino que ya ustedes ya tienen esa idea de cuál de estos métodos, tal vez no lo tendrán así denominado como inductivo deductivo, pero sabrán más o menos si van a trabajar de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, ¿verdad? En el método inductivo, el método razonamiento se opone al deductivo porque las inducciones van de lo particular a lo más general, ¿verdad? Y se emplea la observación, el registro y el contraste de la información. Cuando hablamos de los otros métodos, por ejemplo, el método analítico, este método empírico analítico lo denominan la mayor parte de los autores que son eminencias en investigación, ¿verdad? Dice que es un modelo de estudio científico que se basa en la experimentación directa y la lógica empírica. Es el más frecuente empleado en las ciencias, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias naturales, porque este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus elementos básicos. Este método analítico consiste en la aplicación de la experiencia directa, que es lo que nos propone el empirismo, ¿verdad?, a la obtención de pruebas para validar o verificar un razonamiento a través de mecanismos verificables. El método analítico es uno de los modelos propuestos por el método científico, o sea, la lógica empírica en la cual este método se basa proviene de la filosofía. Entonces tenemos que este método analítico va a consistir específicamente en partir de razonamientos
basados en el empirismo, en lo que nosotros tenemos de conocimiento diario, ¿verdad? Y va a analizar a los fenómenos descomponiéndolo en sus elementos básicos. Y el método de síntesis, vemos pues, perdón, que en las características del método analítico tenemos que es fáctico en la medida en que se basa en hechos comprobables, manteniendo el escepticismo respecto a lo que carezca de fundamentos racionales. O sea, lo que yo miro que llega a mi base de información y no lo miro muy racional, ¿verdad? Lo voy a analizar, Es verificable empíricamente por el conocimiento empírico en el que yo utilizo la lógica, ¿va? Como nosotros la lógica, la psicología y la experiencia, ¿verdad? El estudio de los fenómenos del universo. Es progresivo y depende del muestreo. Si se tienen que realizar para poder yo aplicar mi método de análisis, tengo que realizar muestras para la recolección de datos. Y luego tenemos el método sintético, que es un proceso analítico muy diferente al que hemos definido, ya que supone la reconstrucción resumida de un suceso como un camino hacia la fundamentación y comprensión de un fenómeno. Entonces, estos son los métodos que nosotros vamos a utilizar en nuestra investigación, ¿verdad? Y aquí tengo yo el significado de la palabra analizar. Cuando estamos hablando del método analítico, ¿verdad? Dice, significa la categorización, ordenamiento, manipulación y resumen de datos para responder a las preguntas de la investigación. Entonces, las fases del método analítico son formular la cuestión, objetivos generales y específicos, selección del proceso analítico, consulta bibliográfica, porque ustedes tienen que analizar bibliografía, elección del procedimiento y procedimientos validados, el muestreo, que puede ser representativo o aleatorio, la preparación de las muestras, dándoles un tratamiento adecuado, el análisis e interpretación de las muestras y las conclusiones para poder llegar a la toma de decisiones. Si se dieron cuenta, pues aquí la única diferencia es que debe haber un muestreo, ¿verdad? Que valide nuestra concreción de datos. Y pues en las técnicas de investigación vemos que son las herramientas que utilizamos para obtener o recopilar la información necesaria para alcanzar nuestros objetivos, someter a prueba la hipótesis, permite recolectar y ordenar la información para medir y correlacionar los datos. Las técnicas de investigación más frecuentes son la bibliográfica, la documental, la entrevista, los cuestionarios y, bueno, pues en las modernas, en los modernos temas de investigación, pues ya se incluye, como les dije a ustedes, el análisis de casos, que también constituye una técnica que nos va a proporcionar herramientas de cómo recopilamos información, cómo la analizamos y cómo la sometemos a prueba. En la próxima clase, pues vamos a ver las técnicas de investigación más detalladamente, ¿verdad? ¿Qué es la bibliografía? ¿Cómo van a utilizar ustedes su bibliografía? ¿Cuáles son? Yo les voy a explicar un poquito más de cuáles son los sistemas para ordenar nuestra bibliografía, porque hay sistemas que, por ejemplo, en la facultad se utiliza el sistema APA, habrán oído ustedes. Sin embargo, en las maestrías se utiliza el sistema de Chicago y pues hay otras corrientes, ¿verdad? Que
que nos hablan de cómo debemos ordenar y clasificar nuestras fichas bibliográficas. Sin embargo, la universidad pues nos exige que nosotros optemos por el sistema APA para el pregrado, ¿verdad? Luego, cuando vemos la documental, que es eminentemente lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Consultar las referencias bibliográficas y documentar todo lo que nosotros nos interesa. Por ejemplo, cuando yo analizo algún tema, por ejemplo, de un autor de derecho penal, por ejemplo, Francisco Muñoz Conde, yo voy a citar lo que voy a analizar de lo que él está diciendo en su obra El derecho penal actual, ¿verdad? Y entonces yo tengo que ver que no me exceda de las líneas que establece también recuérdense que ahora pues hasta ahí existe, ¿verdad? En la facultad un sistema de revisión de, de las copias, ¿verdad? Para no pasarse para no incurrir en un plagio o en alguna forma de robo de derechos de autor, ¿verdad? Entonces, la misma, vamos a ver más adelante cuántas líneas son lo que yo puedo copiar de otro autor, ¿verdad? Cómo debo citarlo, cómo debo abrir el comentario, cómo lo debo cerrar, y a continuación poner lo que yo pienso del comentario que él está realizando, ¿verdad? Entonces vamos a ver este tema del documental, ¿verdad? La entrevista, si es que algunos de ustedes tienen planificado realizar entrevistas, ¿verdad? Y los cuestionarios que, como les digo, pues hoy es muy fácil, ¿verdad? Incluso le mandan a uno a su WhatsApp los formularios de Google para que nosotros podamos llenarlos, y luego estos pues se van a tabular y van a dar un resultado numérico, ¿verdad? O un resultado aproximado de lo que pues puede importar a nuestra investigación. Aquí viene entonces en este momento la ficha de las actividades, ¿verdad? Y para la próxima clase deben realizar y enviar lo siguiente: su bosquejo preliminar de temas, la determinación del método y técnicas a utilizar, y las 5 referencias bibliográficas adicionales, colocando el nombre completo del autor, el título, el número de edición, el lugar del editorial, el año de la impresión. Esto les facilitará crear a ustedes su propio bosquejo y la propia investigación. Siempre de sugerirles que ahorita que van a hacer su bosquejo preliminar de temas, van a tener prácticamente el fin de semana para poder leer un poquito más de estas 5 referencias adicionales que ustedes van a trabajar, y de ahí les va a surgir mayor conocimiento y mayores elementos para poder hacer su bosquejo preliminar de temas. No lo hagan sin tener la lectura necesaria, porque van a quedar muy pobres en cuanto a su bosquejo preliminar, y puede ser que porque no estén leyendo van a plantear cuestiones que no estén en relación con el tema de la investigación ni con la hipótesis, ¿verdad? Entonces vamos a dejar hasta el día de hoy aquí, jóvenes, y yo quiero preguntarles si tienen ustedes alguna consulta que realizar de lo que hemos platicado el día de hoy. Alguien que levante su manita. Se les está enviando en este preciso momento el formulario de la asistencia, ¿verdad?
que estará activo hasta las 20 horas. Sin embargo, les sugiero que no se vayan a cenar porque puede ser que a las 20 horas que regresen ya se cerró el link, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda, compañeritos? Pueden escribir sus dudas al chat si no quieren levantar su manita. No tienen dudas, está claro como el agua. Yo me imagino pues que al igual que para mí, ¿verdad? Este tema de la investigación pues es un poquito cuesta arriba, puesto que yo estoy acostumbrada a trabajar en los temas de procesales, ¿verdad? Sin embargo, es una nueva experiencia que estamos adquiriendo todos y todas y que no solo nos va a servir para realizar nuestro trabajo de tesis, sino que para tener ahí sí que conocimientos más amplios. Por ejemplo, con esto de los verbos para los objetivos específicos y objetivos generales, me imagino yo que muy pocos de ustedes conocían la famosa taxonomía de Bloom, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no recibimos un curso de investigación. Antes en la facultad, en el primer semestre, nos daban técnicas de estudio e investigación. Sin embargo, no daban esta temática con todo esto, ¿verdad? Sino que era muy superficial y muy somera, por eso a nosotros nos costó mucho en el momento que nos tocó realizar la investigación. Afortunadamente, pues en las maestrías sí nos dan seminarios completos de investigación, ¿verdad? Nos dan seminarios, talleres también, en los que estamos trabajando y el docente está así como yo, ¿verdad? Viendo su periódico o leyendo sus mensajes y uno está trabajando en ese momento y es muy funcional porque lo obliga a uno a por lo menos trabajar y cuando terminábamos la clase nos preguntaba ¿cuántas hojas trabajaste? ¿verdad? Y la verdad es que sentarse uno a escribir es bien difícil, pero con la presión de tener uno a la persona que lo está viendo, a la persona que le puede decir, a ver, en este momento, a ver, decime en qué has trabajado, qué has hecho, ¿verdad? Ayuda un montón, pero yo sí les sugiero pues que ustedes se esfuercen un poquito porque con un mes que se sienten, los que no trabajan, pues que se sienten como que estuvieran trabajando 8 horas diarias, puede salir la tesis de ustedes, ¿verdad? Y así estar con ese requisito sin el pendiente y poder entrarle a sus privados o a lo que tengan planificado hacer. ¿Algún comentario, jovencitos? ¿No? ¿Tienen ustedes ya más o menos idea del método que van a utilizar para trabajar su tesis? ¿O hasta ahorita que lo estamos analizando van a empezar a pensarlo? Es muy probable pues que muchos pues no lo tengan, ¿verdad? Pero ahorita que tenemos que hacer nuestra tarea, pues vamos a tener que sentarnos y que aterrizar en cuál de los temas es en cuál de los métodos, ¿verdad? La verdad les digo yo, el que hemos utilizado la mayor parte de estudiantes de la carrera ha sido el método deductivo, ¿verdad? Sin embargo, si alguien tiene otro método que utilizar, pues es válido, ¿verdad? Es válido. Bueno, si no tienen ningún comentario, en el chat solo estaba el link de asistencia también, entonces dejaríamos hasta aquí el día de hoy y les encargo por favor las actividades que están sugeridas a realizar, les encargo sobremanera las 5 referencias bibliográficas, por favor, porque cuando lleguemos a las 20 ustedes van a tener un peso muchísimo menor al momento de poder trabajar ya la tesis. Entonces les deseo que descansen y que por favor el fin de semana se dediquen
un par de horitas a leer sus referencias bibliográficas. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Les deseo buen descanso. Feliz noche, Lick. Gracias igual, igual. Buenas